Comencemos. Durante décadas, las iglesias han sido cuestionadas, empezando por los innumerables escándalos de abuso a menores, de homosexualidad y corrupción en países de todas las regiones del mundo que han empañado la imagen y trayectoria histórica de la Iglesia Católica, por ejemplo, hasta los casos abrumadores que de igual forma han opacado a la Iglesia Protestante. En el primer caso, el mundo empezó a conocer otra cara de la Iglesia Católica cuando en Irlanda y Estados Unidos se registraron las primeras denuncias contra sacerdotes por abusos a menores de edad durante la última década del siglo XX. El Papa Francisco fue el primer cabeza de la Iglesia Católica, al menos el único que podemos recordar, como el elemento más atípico en la historia que rompió el silencio sobre este lamentable tema de la corrupción, como sobre otros muchos, y se pronunció en contra de ella en el 2014, detallando que de los más de 400,000 prelados que se reconocían para el año 2012, cerca del 2% de los mismos están vinculados a los repugnantes actos que empañan la función sacra de la Iglesia. Estados Unidos es uno de los países donde se ha registrado el mayor número de denuncias de este tipo y donde algunas diócesis han tenido que pagar cuantiosas sumas en indemnizaciones a las víctimas. La Junta Nacional de Revisión de ese país, la National Review Board en inglés, reveló en un informe que un total de 4,392 sacerdotes fueron acusados de abusar sexualmente a más de 10,000 menores de edad entre 1950 y 2002. Esto es, 52 años. A nosotros nos gusta recrear estadísticas de todo y queremos hacer una división. Si dividimos la cantidad de casos de violaciones entre esos 52 años, haría un promedio de 205 violaciones por año, por lo que no se quedó un solo mes de ningún año en ese periodo en el que al menos se registraran 2 víctimas, si esa pudiera ser una proyección. Esto no es un escándalo. Eso sería el fin para cualquier organización, más aún aquella que profesa la fe y el amor al prójimo. Pero sigue en pie la iglesia, siguen en pie las iglesias, sea por necesidad o por fundamentos, aquellos que amparan sus filosofías, aunque este es un material para otro programa. Asimismo, el Papa Francisco ha roto los precedentes de la Iglesia Católica, atreviéndose a hablar de la pederastia. Ha tocado varias veces durante sus discursos el tema de la homosexualidad, a pesar de que el catolicismo no la admite. Y eso de seguro le ha traído importantes consecuencias a él como ministro de la Iglesia. Solo basta ver la forma en que después de haberse pronunciado y generado un mar de reacciones en todos los canales digitales de comunicación, redes sociales, medios impresos como televisivos, la Iglesia de alguna manera buscó replantear la postura del Papa en una especie de aclarando o fe de errata. Sin desviarnos del tema de la corrupción que nos ocupa en esta ocasión, en 2013 se filtraron en la prensa italiana varios documentos privados del Vaticano, poniendo al descubierto importantes casos de corrupción e intentos de chantaje contra sacerdotes homosexuales en la institución eclesiástica. En el denominado Vatileaks, por el cual Paolo Gabriel, mayordomo de Benedicto XVI, fue condenado a 18 meses de prisión, se publicaron cartas enviadas al Papa Benedicto XVI donde se denunciaba la corrupción, prevaricación y mala gestión en la administración vaticana. Se hablaba entonces de la desaparición de unos 2,5 millones de dólares a través de una operación financiera en 2009 de los banqueros del Comité de Finanzas y Gestión del Pontificio. Esto es el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, y cuentas adulteradas de por lo menos 500,000 euros. Varios documentos oficiales de la Santa Sede que se han filtrado en los medios han dejado al descubierto que dicha institución pudo haber sido usada para lavar dinero, así como más de 1,000 millones de euros no declarados en el balance general. Otras cartas brindaban informaciones confirmadas hasta por el mismo portavoz del Vaticano sobre la existencia de un complot para asesinar al Papa, novelesco y trágico. Pero las que no se quedan atrás son las iglesias protestantes.
Según la publicación periodística de El Nacional, algunos líderes de las iglesias evangélicas más importantes o populares se han visto envueltos en escándalos de corrupción o incluso en delitos más graves por los que se encuentran en prisión. En México destaca el caso del líder mundial de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue detenido en junio y está acusado por la Fiscalía de California por unos 26 delitos graves, incluidos pornografía infantil, abuso sexual a menores y tráfico de personas. ¡Qué ficha! En Venezuela causó gran revuelo la candidatura presidencial de Javier Bertuzzi, pastor de la iglesia Maranatá, Venezuela. Hubo quienes lo acusaron de actuar en complicidad con el presidente Nicolás Maduro, al validar con su participación unas elecciones que no fueron reconocidas por un gran sector de la oposición. En Puerto Rico, por su parte, Jorge Rasque, pastor de Asambleas de Dios, presidente del Ministerio Clamor de Dios Internacional y asesor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha causado más de un revuelo. En junio de 2018 fue desautorizado por la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua por apoyar las posturas del cuestionado gobierno de Ortega. Además, ha desatado polémicas por sus posturas conservadoras y ataques contra figuras políticas de la farándula y líderes activistas. En Brasil, una figura divisiva es el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella. En 2018 anunció ante un público de pastores evangélicos que se les daría prioridad a integrantes de la iglesia para cirugías de cataratas y varices en la red hospitalaria pública. Esas declaraciones dieron origen a un pedido de destitución del alcalde que al final acabó siendo archivado por la Cámara Legislativa Municipal. También hubo escándalos en Chile, cuestionamientos a evangélicos en el año 2017. ¿Cómo está organizada la Iglesia Católica? Se organiza y se gobierna especialmente sobre la base de jurisdicciones correspondientes al Papa y a los obispos. El Papa es la cabeza suprema de la Iglesia Católica, siendo la persona que tiene la primacía de jurisdicción, así como el honor sobre toda la Iglesia. Los cardenales son los consejeros y colaboradores más íntimos del Papa, siendo en su inmensa mayoría obispos, quienes se encargan de asistirlo y actuar en su nombre en el gobierno central y administración de la Iglesia. Se considera a los obispos, conjuntamente y subordinados al Papa, como los sucesores de los apóstoles, responsables del sostenimiento de la Iglesia y continuadores de la labor pastoral de Jesucristo. Están al frente de diócesis o iglesias particulares con autoridad ordinaria y jurisdicción. Un tipo diferente de obispos son los llamados de estatus especial, patriarcas del rito pascual, quienes dependen solo del Papa y son cabezas de los fieles que pertenecen a estos ritos alrededor del mundo. Los obispos responden directamente ante el Papa y entre ellos pueden distinguirse arzobispos residentes y metropolitanos. Estos son las cabezas de arquidiócesis, obispos diocesanos, cabezas de diócesis, vicarios y prefectos apostólicos, cabezas de vicarías apostólicas y prefecturas apostólicas. Prelados son los cabezas de una prelatura y administradores apostólicos responsables temporales de una jurisdicción. También se encuentran los presbíteros, los diáconos y los fieles laicos, quienes están llamados a ser testigos de Cristo. Cada uno de ellos gobierna sus respectivos territorios siguiendo la ley canónica. Del Papa también dependen directamente arzobispos y obispos titulares, las órdenes religiosas y congregaciones de derecho pontificio, los institutos y facultades pontificias, los nuncios del Papa y los delegados apostólicos.
Converso sobre corrupción en el ámbito religioso y en sentido amplio con el doctor Marcos Villamán, teólogo y filósofo. Bienvenido a Esfera Global. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Usted es de aquí ya, pero así es, estamos contentos de que esté en la nueva temporada. Muchas gracias, qué bueno, qué bueno. Doctor, un tema complejo. Le hemos dedicado tiempo a la corrupción y para poder entrar en materia con usted queremos abordar ese ámbito de la corrupción más amplio, porque a veces la gente se confunde y cree que corromperse es robar. ¿Qué implica ser corrupto? Bueno, la corrupción es la asunción de una conducta inadecuada, torcida en un ámbito específico. Puede ser el ámbito de la familia, el ámbito de la paternidad, la maternidad, el trabajo, donde los seres humanos que hacemos vida en esos ámbitos siempre tenemos la tentación de no hacer lo adecuado, no hacer lo correcto, no hacer lo que se debe hacer, sino a través de subterfugios tener conductas que, ocultando ciertos rasgos, hacen que yo actúe para beneficiarme yo y no para beneficiar la sociedad, la comunidad en la que estoy sumergido. Y eso tiende a generar problemas muy severos, porque llega hasta, por ejemplo, desviar fondos que son para una cosa, que son utilizados para enriquecerse cada persona. Poder que está pensado para un servicio es usado para beneficio de la persona. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la corrupción tiene como eje fundamental el torcer la conducta que se espera adecuada en los seres humanos, con el objetivo de beneficio de esa torcedura. Evidentemente, también uno puede encontrarse con casos en los cuales hay conductas que no son intencionalmente corruptas, pero que sin embargo rozan en la corrupción, y muchas veces la persona no siempre con mala fe se acerca mucho a la frontera. Por eso es correcto y es necesario estar siempre alertas, atentos para no caer en ese tipo de práctica que hace mucho daño a quien la ejecuta, aunque aparentemente se beneficia, pero le hace mucho daño como persona, como miembro de la sociedad, y también sin duda a quienes se beneficiarían de lo que él debería haber hecho correctamente. La corrupción en el ámbito religioso, en general, ¿cómo puede ser vista? Bueno, ahí sucede como... El ámbito religioso es primero un ámbito humano, es muy importante, es decir, los religiosos, religiosas, pastores son seres humanos. Evidentemente son seres humanos que tienen una opción de fe, pero la opción de fe no funciona como un borrador automático de la tendencia a la corrupción. La opción de fe se supone que debe ser un cuestionamiento constante a la conducta de quien dice que cree, y ese cuestionarse con un objetivo que es la conversión permanente a hacer el bien. Y por consiguiente la tendencia a estar atentos a que los ganchos históricos no hagan que uno caiga en ellos, sino que permita que uno los vea, los evalúe, los piense, los pondere y los rechace. Eso se dice rápido. Ahora, en la práctica es complicado porque siempre hay tentación. El mal tienta siempre. Yo tenía un amigo que decía que el diablo siempre está presente. El mal está ahí y viene sobre todo por la aparente oferta de que haciendo el mal me va a ir bien. Entonces, esa ambigüedad en el fondo es muy potente para empujar a hacer las cosas que no debemos hacer. Al inferir que el ámbito religioso es también humano, ¿quiere decir que la corrupción es parte de la naturaleza humana? Sí, bueno, aparentemente sí. Es decir, todo ser humano tiene la tentación de no hacer las cosas correctamente, de corromper lo que se espera que se haga adecuadamente, sea o no religioso. El hecho de ser religioso, uno le imputa mayores niveles de conciencia a quien tiene esa práctica, mayor sensibilidad para buscar hacer el bien, mayor atención a no caer en la práctica inadecuada, mayor cuidado con la corrupción. Todo eso es cierto, pero no es una protección total. Siempre hay la posibilidad de romper las prácticas
adecuadas y correctas y caer de bruces en prácticas inadecuadas de un tipo o de otro. En el caso de la corrupción, definitivamente la oferta que está junto con la conducta corrupta siempre es muy atractiva. Y eso funciona como una especie de invitación a la transgresión. Esa invitación casi siempre consigue personas capaces de actuar incorrectamente. Eso no quiere decir que eso sea inevitable, pero sí quiere decir que siendo evitable implica una decisión y un esfuerzo personal. Y valorar que hacer el bien es bueno. Si hacer el bien es bueno, entonces hay que hacerlo. Ahora, tiene un precio. Es sacrificado, pero es bueno, pero tiene un precio. El precio del sacrificio, el no dejarme empujar a cosas que yo siento y sé que son incorrectas, el no admitir que para que me vaya bien voy a caminar un camino que es inadecuado, a rechazar las ofertas fáciles y asumir los caminos duros, los caminos de la vida exigentes, los caminos que demandan responsabilidad, impulso, toma de posición e incluso rupturas. Lo que pasa es que no siempre las palabras van acompañadas de prácticas. Doctor, el problema está en el libre albedrío. Así nos hizo Dios. No, el libre albedrío, es un dilema. El libre albedrío no es malo, pero sin duda es una posibilidad. Pero ahí hay un problema. Eso supone también que esa acción en el adulto está atravesada por años anteriores de formación, de educación, sí, para que usted tenga valores que le hacen entender, le hacen asumir como bueno lo que usted cree que es bueno. Porque si usted no tiene formación en valores, usted no tiene conciencia de nada. Yo creo que el ser humano sabe algunas cosas casi por naturaleza. Él sabe que matar es malo. Pero, desgraciadamente, es necesario que tengamos desde la familia hasta pasando por la escuela y por el ambiente espacios para ser bien educados, bien formados, motivados e informados a lo que significa vivir en sociedad, lo que significa hacer el bien en sociedad, lo que significa finalmente para qué estamos vivos. Se supone que uno de esos espacios donde se adquiere esa formación y el grado de conciencia, donde se congregan las personas de todos los niveles, sobre todo los niveles más bajos, es la iglesia. Por eso es más desdeñable la corrupción en la iglesia. Yo creo que sin duda se espera que un espacio como el de las iglesias, que se presume que son espacios en los cuales, yo repito la idea, se supone que en el caso del cristianismo conocemos la figura de Jesús de Nazaret, que es una figura definitivamente excepcional. Se supone que eso se convierte en motivación para poder hacer la práctica del seguimiento. El cristiano es alguien que sigue a Jesús, porque asume que este ser humano que pasó haciendo el bien es tan bueno que merece ser seguido. Evidentemente eso se dice rápido, se comenta de manera bastante libre. Cuando usted asume eso como práctica, eso tiene costos, sí, eso tiene precios, altos, porque tiene consecuencias. Y hay cosas que, dicho en lenguaje religioso, que el mundo considera buenas, que no lo considera así, su opción religiosa. Y tiene que estar usted dispuesto a enfrentar el mundo y no actuar según su condición, sino según la condición que usted está aprendiendo y asumiendo en su opción de fe. Es una experiencia interesante, pero dura. Todo lo que es bueno es difícil. Pues no debería llamarse bueno si es tan difícil. Ahora me vienen a la mente episodios lamentables, aborrecibles, violaciones a los menores en cualquier país de cualquier región del mundo, casos de abusos también, chantaje, extorsión, y vimos en el Vaticano aquel escándalo con los documentos filtrados donde había mal manejo de recursos y fondos. El Vaticano, siendo el estado más pequeño, es el más rico. ¿Qué pasa con la corrupción en la Iglesia Católica? Bueno, yo como decía, la corrupción
traspasa todos los espacios humanos, las iglesias incluidas, y la católica también incluida por consiguiente. Eso no quiere decir, como a veces se piensa, que todo el que está asumiendo una posición, en este caso religiosa, se hace religioso, cura o monja, lo que es casi por definición corrupto. No, yo pienso que no. Tampoco es santo por definición. Yo creo que esa es una opción de vida que a mí me parece que es muy valiosa, que es un camino realmente que humaniza profundamente, que sirve para poder acercarse de manera adecuada a Dios, pero eso es solo una posibilidad. ¿Cómo se castiga la corrupción en la Iglesia Católica? Depende, sí, pero se supone que los grupos religiosos tienen normativas que castigan la corrupción. Uno, que ponen límites. Dos, que ponen condiciones para hacer todo el mundo, para entre todos vigilarnos, no para acabar conmigo, sino para ayudarme. Y eso se supone que uno lo va descubriendo en la práctica del grupo religioso. Evidentemente, insisto en el punto, eso no quiere decir que el que estemos en el grupo nos salva, pero ciertamente nos ayuda. Es decir, la vida comunitaria, la presencia en el grupo religioso, la reflexión común, la acción común, se supone que debe ayudar a tener usted el recuerdo permanente de las opciones que usted ha hecho. Y en ese contexto, el recuerdo permanente de que hacer el bien es bueno y cuál es el bien en cada caso. Porque el discernimiento va a ser una constante. No es verdad que todo el mundo tiene claro siempre qué es lo bueno. Hay momentos en los cuales lo bueno es muy complicado, muy difuso o muy difícil. Entonces hace falta ahí, yo pienso, desde el punto de vista de la fe, una decisión que está avalada en opciones de fe que sin duda actúan internamente, animando al espíritu para poder actuar contra corriente. Doctor, históricamente, para ir un poco más al grano con el tema de la corrupción, en la Iglesia Católica sobre todo, porque es lo que nos ocupa con usted, el Papa, que para mí es genial, a mí me parece genial, incluso es una especie de bicho raro en la Iglesia, que estará sufriendo cualquier presión del tamaño del universo. Primero porque de entrada es latino, y segundo se atreve a decir cualquier cosa. Se ha atrevido a hablar de la corrupción, se ha atrevido a hablar de homosexualidad, se ha atrevido a denunciar los casos de abuso a menores. Entonces, al final, ¿quién fiscaliza todo esto? Si el propio Papa tiene que pronunciarse, pero poderes internos de la propia estructura de la Iglesia, que es monstruosa, presionan al cabeza de la Iglesia, que ¿sí? no tiene libertad para hacer como se presume que puede hacer. ¿Cuál es el destino de la Iglesia Católica? Porque el saldo histórico la condena como corrupta o la más corrupta. Sí. Mire, yo a veces me da un poco de risa con nosotros mismos, porque hablamos en este caso de las iglesias como si fuera una cosa no humana. No es verdad, ¿sí? Las iglesias son seres humanos que están ahí dentro. Son seres humanos. Eso, entonces, pero iniciamos con esa discusión. Sí, entonces por lo siguiente. Sí, pero como organización, es que como es una opción de vida, tú como sacerdote optas por la pobreza, es un voto, nadie te obligó, tú fuiste al seminario, pasaste un periodo como una carrera y tú te das cuenta si eso es lo tuyo, ya que vas. Claro. Sí. Decidiste vivir en pobreza, en castidad, entonces, ¿qué es eso? Los votos religiosos, que para mí son un camino muy interesante para vivir la vida, eso no quiere decir que todo el mundo esté llamado a eso, pero creo que es una opción interesante para poder dedicar, se supone que tiempo, energía, fuerzas a una causa. Pero evidentemente que quien hace esos votos debe estar consciente de que sencillamente no es sencillo, la conducta humana no siempre está enmarcada en esa misma dirección de los votos y que en muchos casos su coyuntura personal, lo que usted está viviendo entra en contradicción como intención con lo que tiene con los votos. Los votos, por ejemplo, con respecto a la vida en castidad, que yo creo que es un valor importante. Eso no quiere decir que usted no tenga tentaciones en esa dirección.
las tiene. Hasta Jesús la tuvo. Claro, y tiene que manejarse con ellas. Y además, si no fuera así, qué malo. Pues entonces no tiene sentido. No es que usted ha hecho opciones de vida que son opciones adultas, que implican responsabilidad y que en cada momento suponen decisiones a tomar para poder ser consecuente con la decisión primera. Eso es una cosa que se dice rápido, se hace muy lentamente, pero se aprende también en la práctica. Yo sigo pensando, doctor, ¿a dónde van todos los fondos de la iglesia? ¿Hay transparencia en la estructura compleja de la iglesia? ¿Puede suceder que en algún momento interfieran algunos poderes extraños, dinero de lavado, ese tipo de ilícitos en ministros de la iglesia? Mire, como dice la frase, nada humano me es ajeno. Esas son prácticas humanas. Yo no creo que sean prácticas dominantes en las iglesias, pero yo no puedo decirle que nunca va a ocurrir, nunca ha ocurrido. Yo no creo que sea una cuestión extrahumana. Por consiguiente, creo que se da, puede darse. Yo creo que la tendencia dominante no es esa en las iglesias. Creo que la tendencia dominante es hacer las cosas correctamente, a ser consecuentes con el Evangelio, a ser fieles seguidores de Jesús. Eso como tendencia y como decisión. Eso no quiere decir que a pesar de eso usted no tenga tentación y caídas, que son lamentables, duras, y que siempre a usted le invitan a levantarse y seguir en el camino. Pero es un camino es un camino empinado y con piedras que son resbaladizas. Y eso la gente debe saberlo para endiosar menos a quien hace opción religiosa, para apoyarlo más, dar la mano en sus momentos difíciles que va a pasar inevitablemente y comprender que esa es parte de la opción que él ha hecho o ella ha hecho y que inevitablemente, repito, le va a llegar momentos en los cuales necesita incluso el apoyo de sus compañeros para poder vencer el momento difícil y malo que está viviendo. Eso es, repito, pasa como en toda la vida. Pasa igual con el matrimonio. En el matrimonio hay momentos muy complicados, muy difíciles. Y si usted no tiene la ayuda de la pareja, usted no sale a camino. Y si no tiene la pareja, ayuda de los amigos, tampoco sale a camino. Es decir, es una decisión que implica el apoyo de quienes están con usted cercanos para que a usted le pueda ir bien. Y a pesar de eso va a ser difícil. ¿Los problemas de imagen de la Iglesia Católica han sido quizás un aliciente para que aumente el protestantismo en el mundo? Mire, yo pienso que el mundo protestante, lo normal es que crezca. Porque existe, y existe con una agresividad positiva de búsqueda de adeptos, creo que es un estilo de vida cristiana que es particular y diferente a la católica. Y creo que su riqueza está en eso. Creo que el mundo católico, que también es un mundo cristiano, tiene sus estilos, tiene sus prácticas, sus formas, que yo creo que son buenas, pero evidentemente hay gente que no les gusta, que no les parece bien y que prefieren las opciones protestantes. Yo pienso que el Evangelio tiene cabida para todos y para todas. Y qué bueno que haya gente en el mundo evangélico protestante que sea gente seria, gente sólida. Yo conozco gente muy solvente teológicamente y personalmente, igual que conozco también gente que no es tan seria, y pasa igual en el mundo católico. Hay gente que hace buen trabajo de iglesia, que hacen una buena práctica eclesial, los curas y monjas que están en los barrios populares y en los campos son admirables. Eso no quiere decir que no se equivoquen, ni quiere decir que no tengan en su momento momentos difíciles para la permanencia, que no tengan tentaciones normales a que vienen a todos los seres humanos, siendo curas o no, y que tengan entonces la necesidad de retomar sus opciones, repensar su decisión, ratificar los caminos que han asumido y continuar su camino, o en su defecto decidir dejar ese camino para hacer las mismas cosas por otra vía que no impliquen las durezas que implica, por ejemplo, la vida religiosa. Es un reto interesante. Yo creo que
hay más cosas buenas que malas, pero no es verdad que sea solo bien, hay también cosas malas ahí. ¿Se puede recuperar la imagen de la iglesia o de las iglesias? Porque el protestantismo ahora en la República Dominicana está siendo cuestionado por un caso de corrupción que se está debatiendo, ¿no? Mire, para mí, yo no siento que sea asunto de recuperar en el sentido de que como si hubiéramos perdido todo. Yo pienso que hay una práctica histórica que tiene luces y que tiene sombras y que siempre será así. Y siempre será con luces y sombras. No es verdad que va a ser nada más luces. No existe eso. Porque el ser humano no es perfecto. Entonces yo creo que las iglesias tienen que ser capaces de un esfuerzo permanente por tener más luces que sombras. ¿Se va a conseguir? Se consigue y no se consigue. Pero yo creo que cuando uno ve las iglesias, uno puede decir, bueno, esta práctica, esta iglesia hace mucho bien. Esta parroquia en este lugar hace un bien importante. En aquel sitio hace mucho daño. Bueno, no creo que sea diferente a lo que pasa en la vida. Ahora, evidentemente, yo creo que sería peor que no tuviéramos el referente religioso, porque no tendríamos otro referente más para hacer el bien, con la pretensión de que Dios habla a través de ellos. Una pretensión complicada, muy complicada. Muy alta. Muy alta. Pero que obliga a los intermediarios a ser serios y solventes. Esa es la lástima que da cuando uno encuentra a gente que es mediador de la palabra de Jesús y de Dios, y es un vagabundo o una vagabunda. Uno desearía que eso no ocurriese, pero uno sabe que somos seres humanos. Y al ser seres humanos, la carne es débil, aunque el espíritu sea fuerte. Usted siempre termina con mis palabras porque está tan claro y exacto en sus intervenciones que solo me queda agradecerle la disposición de tratar un tema tan complicado como este. Ojalá que sea cierto, como usted dice, que sea claro. Muchas gracias. Muy claro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Protestantismo no es una religión ni doctrina única. Es más bien un conjunto de iglesias que provienen de la Reforma del siglo XVI. Se trata de un conjunto bastante heterogéneo y con grandes diferencias doctrinales, sacramentales y de estructura eclesiástica. Existen muchas asociaciones de iglesias que no necesariamente se comunican ni se reconocen entre sí. A lo que me refiero es que no hay una iglesia luterana, sino una Confederación Mundial de Iglesias Luteranas, que fue fundada en 1947 a la que no pertenecen todas las iglesias protestantes. El protestantismo, además de no reconocer el papel del Papa de Roma, rechaza a todo mediador posible entre Dios y el ser humano. Para ellos, nadie, ni siquiera un sacerdote, puede ejercer un monopolio sobre la fe. Así, entre el pastor y los laicos, las diferencias son de función y no de esencia, pudiendo cualquiera con la formación adecuada desempeñar el mismo papel. El pastor protestante es nombrado por la iglesia local y no por una jerarquía, existiendo iglesias en las que no hay sacerdote o pastor. Además, la dirección eclesiástica es ejercida de un modo más colegial que jerárquico, pero algunas iglesias aceptan una forma de episcopado. La autoridad del obispo es funcional y se ejerce entre iguales. Por último, al no existir una máxima autoridad infalible, como en el caso de la Iglesia Católica con el Papa, se favorece la pluralidad de doctrinas e interpretaciones. Hablamos sobre corrupción en el ámbito religioso con Feliciano Lassen,
ha sido ratificado recientemente como presidente del CODUE. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Mayorín, por esta importante entrevista en Esfera Global para nosotros y para este tiempo. Nos sentimos agradecidos de ustedes, ¿verdad?, por haberlo invitado. Le reconocemos su labor y le felicitamos por esa ratificación. No, muchas gracias a ustedes y a la comunidad que también me ratificó. Le damos las gracias por este medio. Hoy lo hemos convocado para un tema bastante complejo, el de la corrupción en el ámbito religioso, que por ser de esta naturaleza, aunque la corrupción es mal vista en todos los ámbitos, hiere más la sensibilidad cuando hablamos de las iglesias. Queremos saber, primero, cuál es la función del CODUE, para todo el que no lo conoce, y luego entramos en el tema. Correcto. El Consejo Dominicano de Arte Evangélica, conocido como CODUE, vamos a tener 30 años en el país y es prácticamente el Consejo de los Evangélicos, como si fuera el episcopado, donde se regulan las iglesias afiliadas. Nosotros afiliamos concilios e iglesias, fundaciones, federaciones, confraternidades, siempre y cuando estén en la ley 122-05, bajo el decreto 40-08. O sea, nosotros no afiliamos individuos, sino instituciones que ya estén apegadas a esa ley. El CODUE es algo como rector, un organismo gerencial de ser el vocero de la comunidad que representa. Y el CODUE tiene varios asientos por ley en diferentes leyes del país. Nosotros pertenecemos al Consejo Social y Económico, que es la ley 142-15, que ahí se conforman donde se discuten los pactos eléctricos, pactos educativos, ahora el pacto fiscal que se anuncia. El CODUE tiene un asiento oficial por esa ley. También la ley 136-03, que conforma el Consejo Nacional de Niñas y Adolescentes. El CODUE tiene un asiento también. Y en la ley PALDECEI 97, que conforma el Consejo de Educación, tenemos un representante. También tenemos acuerdos con varias instituciones, también somos regentes de la ley 4400, que es la que ordena que se lean las Biblias en los colegios y la escuela, no obligado como mucha gente piensa, sino de manera democrática, porque incluso la ley dice que si los padres no quieren que en ese momento que se esté impartiendo la materia, los padres pueden retirar a sus niños de las aulas. También tenemos acuerdos con la Procuraduría, con el Ministerio Público, con el ITLA, con la Junta Central Electoral, y hacemos varios trabajos de cortes sociales. Al inicio el CODUE surge por la comunidad evangélica en una gran marcha que se hizo en el 92 y se conforma lo que es el CODUE hoy. Sin embargo, ya nosotros somos activos de la sociedad civil, que hay temas que a veces no tienen que ver con la iglesia y la sociedad civil nos dice, ¿qué dice CODUE sobre eso? Busca consulta, a veces somos un órgano de referencia internacional, a veces vienen embajadores de otros países con problemas, por ejemplo, en su país, que quisiera que la iglesia evangélica tenga un papel protagónico, como ha visto ellos que CODUE ha mantenido un programa sistemático, ¿no?, de defensa de la Constitución y a los derechos de la colectividad. Y recibo visitas de diferentes países, ¿no? Básicamente lo que hacemos es tratar de ser voz de aquellos que no tienen voz y de educar a nuestra membresía. Estamos enfocados en la educación de la comunidad evangélica, ya que es un país, como tú dijiste al principio, es un poco difícil y espinoso el tema. Sin embargo, tenemos que dar la cara y ser responsables en un tema como está en el tapete en los últimos días de la corrupción, que ha permeado todo el país y que las iglesias no están exentas de esta pandemia que está en el país, como la corrupción, porque ocurren los estamentos militares, políticos y religiosos también. Entonces nosotros como comunidad religiosa tenemos que estar claros sobre eso, que tenemos que abordar el tema, que tenemos que saberlo y manejarlo y que no estamos exentos de ello. Sin embargo, como tú dijiste, cuando sale de un religioso envuelto en un tema de corrupción, la sociedad casi no lo perdona porque no se espera que una persona se comporte de una manera inapropiada, porque la Biblia nos manda que seamos sal y luz de la tierra. Entonces la gente espera. ¿Cuántas iglesias conforman? El CODUE tiene instituciones afiliadas, unas 306 instituciones, eso sería unas 15.000 iglesias, porque hay instituciones de esas que tienen 600 hijas, ¿no? Y entonces eso es lo que hace el número grueso de todas las instituciones que agrupamos el CODUE. No somos la representación total de todas las iglesias como debería ser, porque si fuera un órgano rector de todas las iglesias, pudiéramos tener el control casi total de la comunidad evangélica. Sin embargo, no es así porque la comunidad evangélica es un poco compleja y eso es lo que nos lleva a pensar que tenemos que educar más a nuestro pueblo y que aún las personas que no son cristianos sepan cuál es el intríngulis de la comunidad evangélica para cuando se acerque una iglesia a su sector o le toque visitar una iglesia o congregarse a una iglesia evangélica, más o menos tenga una idea básica de cómo debe ser una iglesia organizada. Vamos a esta parte de la estructura, porque cuando uno se propone estudiar el tema de la organización del protestantismo, se da cuenta de que no es un solo cuerpo, no es como la Iglesia Católica.
puede existir una cantidad infinita de iglesias, pero no todas responden o están en comunicación entre sí, ¿cierto? Correcto. Esa es una de las ventajas que tiene la comunidad evangélica. La diversidad que hay es una bendición, que hay una gran diversidad. Sin embargo, es una desventaja por esa parte, porque no hay un gobierno y sobre todo que hay muchas iglesias que son, como yo le llamo, ilegales. Hay muchos hermanos que me están escuchando, que me están mirando, no les gusta que yo diga ese término, pero cuando usted está constituido en un país y no está bajo la ley que el Estado tiene, usted está ilegal. ¿Cuáles son los requisitos para poder Lo primero, que una iglesia iglesia legal debe estar regulada sobre la ley 122-05, que es la que regula las ONG de la República Dominicana. Cuando usted visita una iglesia, lo primero que tiene que preguntar si pertenece a algún concilio ya reconocido en el país, como existe en la República Dominicana, que hay concilios que tienen 100 años, 105 años, que son un ícono en la República Dominicana. Entonces debe visitar, ¿esta iglesia pertenece a qué concilio? Mayormente tienen el nombre afuera. Este nombre que está puesto en la pared está regulado por ONAPI, que da la licencia de nombre, que te acredita que ese nombre te pertenece a ti. Bueno, tiene nombre porque eso es un proceso. Primero es el nombre de ONAPI, declararlo y pagar los impuestos. Lo segundo es la incorporación que la emite la Procuraduría de la República, que es el procurador que te da la acreditación de apertura de la iglesia cuando son legales. Luego tú tienes que está incorporada por la Procuraduría de la República. Eso indica que tú tienes un reglamento que rige la institución, que son los artículos, dice el artículo 1, dice esto se llamará iglesia tal y tal. Número 2, esto podrá ser modificado por los miembros de la asamblea. Tiene un estatuto que te rige. Y número 3, si tienes RNC, que es el número que da la DGI, eso implica que hay iglesias que solamente tienen el nombre de ONAPI, otras que nomás tienen el nombre y la incorporación, y otras que no tienen el RNC. Porque para tener RNC activo, tú tienes que tener anualmente una rendición informativa al Estado Dominicano de las operaciones que tiene el ministerio. Es muy importante que los pastores sepan en las iglesias que es importante tener una declaración informativa, porque aunque nosotros estamos exentos de impuestos, pero cuando el Estado ve el comportamiento de una institución, una ONG, que anualmente va reportando, y si ve una disgregación, por ejemplo, en el año 2018 yo reporto que tuve una operación de 1 millón o 2 millones de pesos, yo no puedo salir en el 2020 que tuve una operación de 100 millones de pesos en esa institución porque algo pasó ahí, ese comportamiento. La comunidad evangélica estar en un estado como desorganizado, somos blanco o presa fácil para algunos sectores de lavado que buscan ese tipo de sectores desorganizados para ellos poder lavar. Y si no tienen mucho conocimiento, los líderes que están allí, hay ofertas que llegan a nuestras vidas ofreciéndonos dinero para depositar en nuestras cuentas. No todas las iglesias tienen cuenta a nombre de su institución, porque el banco se asegura de cuando usted va a aperturar una cuenta a nombre de la institución, usted deposite su documento, su departamento legal lo examina, y si alguno de la Junta tiene problemas de lavado de activos, lo que sea, no abren la cuenta. ¿Cómo el CODUE fiscaliza y controla que no sucedan estos casos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, robo? Mira, puede suceder, porque no estamos pensos de que una persona que pertenezca al CODUE haga un delito, porque como una comunidad tan diversa y como también hay algunos sectores que, aunque no sean cristianos, pues hacen su delito. Sin embargo, son mínimos el riesgo que corren las personas que están afiliadas a CODUE, porque para agresar a CODUE tienen que tener certificaciones, como te he dicho, de incorporación, de ONAPI, de la DGI y también 3 cartas de recomendaciones del ministerio que ya están formados en la República Dominicana que dan testimonio de ti. Además, el comportamiento de los miembros de CODUE somos conocidos y se va modelando. Usted no puede de la noche a la mañana ir subiendo de una manera desproporcionada, sobre todo como vemos la inflación en nuestro país y la situación del país. Inmediatamente un ministerio se está saliendo de control, hay forma de cómo fiscalizarlo y uno ver y llamar la atención. Sobre todo, CODUE mantiene lo que es un estudio permanente sobre los líderes, sobre el lavado de activos. Porque nosotros estamos muy pendientes sobre el lavado de activos porque sabemos que eso es un riesgo que corre la iglesia, porque muchos narcotráficos en los últimos tiempos han traído oferta al país, a muchos líderes le han ofrecido. ¿Usted Sin conoce embargo, casos? hemos escuchado testimonios de algunos pastores que le ha llegado la oferta, de decir, te vamos a dar un depósito de tanto, pero después tú no nos das para atrás esto, también ha llegado oferta, te vamos a arreglar este local, pero si no nos dan los papeles, no podemos recibir un local, aunque sea una bendición de Dios. Lo primero que tienes que saber es por qué tú no me estás arreglando ese local, cuáles son los papeles, cuál es el proceder de ese dinero que tú tienes, porque hay mucha gente que se enriquece ilícitamente, entonces quieren lavar con las iglesias, porque es un sector que se respeta mucho, que tiene una gran credibilidad. Por eso tenemos que ser vigilantes los líderes de no permitir que ese sector que tiene una gran credibilidad ante la nación, cualquiera venga a quitar esa credibilidad que tiene. Por eso estamos enfocados ahora mismo en fortalecer el estudio
y el adentramiento de nuestros líderes y pastores para que no caigan en errores como este. La política en la iglesia no está prohibida, sin embargo, siempre tenemos, que le digo a la gente, la política es como el comer pescado, con mucho cuidado. Recibimos a todos los políticos. En el caso de Codwell decimos, nosotros no tenemos relación con gobierno, sino con el Estado Dominicano. Eso quiere decir que cualquiera que llegue a la casa presidencial es un aliado de nosotros, porque nuestro himno dice que somos asesores y consejeros del Estado. Sin embargo, hay pastores que por la mala experiencia los políticos lo pueden corromper, porque la política no es mala, son los actores que en la República Dominicana han estado dominando la política, que a veces han corrompido el sistema político, y también muchos líderes evangélicos pueden caer en esa trampa, porque la gente sin ninguna preparación a veces llega a un cargo político, se le ve que suben rápido y la gente quiere vivir cómodo y con toda esa comodidad que tienen los políticos, entonces la iglesia también quiere compararse a este tipo de cosas. Siempre debemos siendo los líderes que tengamos cuidado a recibir los políticos, las ofertas, especialmente en campaña. A veces la iglesia quiere, los políticos quieren utilizar la iglesia solamente en ese momento, cuando ya logran su objetivo, abandonan la iglesia. Siempre le hemos dicho a los políticos, por ejemplo, ¿qué va a hacer usted si llega gobierno cuando llegue, para dejar que la iglesia sea no cliente suya, sino socio del Estado? No es lo mismo ser cliente que socio. Nosotros estamos tratando de que la iglesia evangélica, en vez de ser cliente del Estado, sea socio del Estado, acompañándolo en políticas sociales, donde nosotros decimos que a veces el Estado no sabe que existen comunidades que están muy fuera de los servicios básicos que necesita, y que la iglesia siempre está pendiente de esos lugares recónditos, ofreciendo la mano amiga y siendo voz de aquello. Para eso está el Codwell, para ayudar a fortalecer el conocimiento y para tratar de que esos grupos de antivalores y antisociales permeen nuestra comunidad, para seguir fortaleciendo lo que nosotros hemos siempre predicado, que somos sal y luz. ¿Cómo se sanciona a un pastor o a una iglesia corrupta? Mira, como Codwell tiene instituciones afiliadas a ello, cada concilio de eso tiene la responsabilidad de llamar a sus pastores. Por ejemplo, hay concilios que tienen 500 iglesias. Ese supervisor, que es que nos rinde cuenta a nosotros, cuando un pastor de él comete una infracción o viola su procedimiento, ese supervisor de ese concilio tiene que llamar y sancionar a ese pastor, y lo retiran, obviamente. En estos días pues había una llamada, sí, se expulsan los pastores que se comprueba, porque no simplemente rumores. Si es comprobado que ha cometido un hecho ilícito, pues el pastor es separado del púlpito. Claro que sí, tienes la responsabilidad. ¿Y qué sucede en el caso de, porque cuando estaba describiendo los requisitos para fundar la iglesia, me quedé analizando, lo escuché atentamente? Si yo quisiera fundar mi propia iglesia, según el precepto de la ley, es muy fácil para mí. Lo único un poco más complejo son las 3 cartas de recomendación. Y ya no es complejo, eso no es complejo. Que eso es muy fácil. Eso se puede plagiar. ¿Qué pasa con esas iglesias independientes? Hay algunas que tienen su propio mecanismo de financiamiento. ¿Cómo se sabe el destino de esos recursos? La gente aporta el diezmo. Iglesias que crecen muy rápido, que además ostentan bastante lujo. Ese es parte del desafío que tenemos como comunidad evangélica. Y en estos días, después que pasó este caso que está en la tapeta pública, ¿no? Hablamos con el presidente de la República y le pedimos, habían varios líderes evangélicos allí, que necesitamos urgentemente una ley de asociación religiosa. Porque bien como tú dices, no hay forma de fiscalizar. Porque tú quieres levantar una iglesia, tú solamente tienes que dar los pasos que yo di. A ti no te preguntas si tú eres cristiano, si tienes valores, si tienes principios, si tienes estudio teológico. Hay gente que no tiene ninguna preparación ni teológica ni secular. Pero ni educación. Ni educación. Solamente empíricamente usted quiere abrir una marquesina y poner 3 sillas y ya tiene una iglesia. Eso el Estado Dominicano debe regularlo. No que se convierta en una persecución y una violación de los derechos constitucionales como es la libertad de expresión. Sin embargo, el Estado es garante de regular todo ese accionar en el Estado, en el país. Sobre todo que quien es el jefe actualmente de las iglesias y de todas las ONG es el Procurador de la República. Entonces ellos deben estar velando cuando una iglesia ostenta cualquier comportamiento contrario. Por eso es tan importante, como dije, la declaración informativa, porque la DGI tiene herramientas para ver su comportamiento, sobre todo si lo hacen de manera bien hecha, porque puede hacer que camuflajen los números, como en todos los sectores. Aparecen líderes no responsables, que solamente están ahí no porque las almas se salven, sino por otras cosas secundarias, que quizás no presentan los números con transparencia. Sin embargo, es muy fácil de poder lograr, porque aún los bancos tienen responsabilidad, porque cuando yo voy a depositar más de 200,000 pesos, me hacen una investigación de dónde llegó ese dinero y hay que llenar un papel. Entonces yo no concibo cómo es posible que yo hubo escándalos de 100 millones, de 20 millones. Entonces el banco, que también es un agente regulador, ¿por qué dejó pasar eso? Entonces que hay una componente, y hemos dicho que la corrupción es sistémica y estructural.
Pastor, ¿y cómo ha afectado la imagen de la iglesia protestante este caso de corrupción que se está debatiendo en la República Dominicana? No es un secreto para nadie que en los días que está sucediendo esto, los líderes cristianos tenemos grande responsabilidad y nos da un poco de vergüenza. Sin embargo, en la estructura espiritual no afecta porque Dios sigue siendo Dios igual, pero sí la gente va creyendo más y desconfiando más. Dice, yo no creo en esta gente. Ahora, nosotros siempre le hemos dicho, no crea en ningún hombre, cree en la palabra de Dios, pero no es menos cierto que los sectores van perdiendo la confianza, como otros sectores que le ha pasado escándalo, la gente va perdiendo la credibilidad. Nos reta a nosotros como institución seguir fortaleciendo y dándole prueba a la gente de que no todos somos iguales, porque la gente está claro que hay políticos, hay militares y hay religiosos que no se comportan como deben comportarse, pero la mayoría tratamos de hacer las cosas como debemos hacerlas. Muchas gracias, Pastor, por aceptar, dar ese sí, la confianza de que podamos tratar este tema que quizás pensamos en algún momento que podía ser rechazada la invitación, ¿no? Por lo álgido que es. No, de hecho te doy gracias y las personas que nos están mirando le decimos que cualquier caso que ellos vean que esté sospechoso, nos lo pueden hacer llegar, porque aún la iglesia no sea de nosotros vamos a ser los canalizadores de que se investigue o hablar con el líder de esa iglesia, porque estamos para eso, para ser regulador y ser vocero, así como somos voceros y hablamos en nombre de la comunidad evangélica, cuando hay algo mal, también podemos dar la cara y siempre vamos a dar la cara. Sobre todo que la iglesia es necesaria. Claro que no, porque las iglesias son necesarias para el Estado porque es un punto de equilibrio. Los estallidos sociales son muchas veces detenidos por las iglesias, incluso nosotros tenemos muchos mediadores de conflicto en los sectores, en los barrios, para que los problemas que ocurren en los barrios no lleguen a la fiscalía porque están congestionadas, que lleguen del pastor y el pastor pueda dirimir cualquier problema. Entonces, el Estado le conviene tener aliados como las iglesias porque son que calman esos estallidos sociales que a veces quieren surgir. Uno le dice, mire, cálmense. Y siempre estamos como árbitros tratando de calmar los barrios y los sectores. También hay mucha gente que son rescatados en la iglesia, narcotraficantes, gente que tiene puntos de droga, prostitutas, violentos. En los barrios la iglesia han hecho un trabajo protagónico y lo vamos a seguir haciendo. Así que muchas gracias. Pastor. Gracias a ustedes. Continuamos. El tema de la corrupción ha sido ampliamente debatido, incluso por nosotros en distintas ocasiones. Para algunos estudiosos del tema, como Román Ángel Pardo, de la Universidad de Salamanca, la corrupción es una especie de descomposición de las relaciones constitutivas del ser humano. En su reflexión, explica que la palabra corrupción, etimológicamente, se describe como un proceso en cuya dinámica lo que se encuentra unido y junto se separa, se quiebra, se disgrega, se descompone. Si esa noción de corrupción la aplicamos al ámbito de la biología y de la química, se orientaría hacia conceptos como putrefacción, disolución, aumento de la entropía o ruptura del sistema, que en general es lo mismo, descomposición. Si vemos la dimensión ética, la corrupción implica la connotación de mentir, sobornar, viciar o pervertir a alguien cuya supuesta e inquebrantable honradez salta por los aires. Además, si unimos la etimología con la experiencia, podemos concluir que la corrupción puede destrozar, romper, destruir de manera individual o junto con otros en complicidad. En el plano económico y social, la corrupción nos coloca frente a tramas comerciales o financieras de tipo mafioso, tráfico de influencias, informaciones privilegiadas o enriquecimiento ilícito, entre otras plagas disgregadoras. Pero si lo vemos desde la política y el Estado, también la corrupción encuentra un ámbito propicio para su propagación en el contexto del poder.
el poder que ostentan los gobiernos de los estados, donde a veces la corrupción se inicia en un sentido parecido al de disgregación, para posteriormente producir una implosión que se traduce en querer confundir y difuminar los límites de la democracia que se reflejan en sus principales representaciones del poder. Por ejemplo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, por citar algunas instituciones. Así como en todas las instituciones del Estado, donde se esparce como el cáncer y hace metástasis. Si vemos todo esto desde el balcón de la religión, la corrupción en el seno de las iglesias adquiere estas múltiples formas. Pero ¿por qué es más desdeñable? ¿Por qué es más deplorable y repudiable? Porque la descomposición, que en el ámbito económico, social, político se presume natural, es decir, los principales estudios sobre democracia o sobre indicadores sociales bien cuentan la desconfianza que hay sobre los políticos y sobre las élites sociales, cualquiera presume que ser un político es ser un corrupto. Muchas veces la misma percepción se tiene sobre los grupos económicos, sobre los organismos de concertación política y los multilaterales. Se ha hablado hasta el cansancio de la corrupción en estos ámbitos, pero aquella que viene de la institución llamada a redimir al hombre y que recae sobre los ministros de Dios en la tierra, no puede ser presumible, no puede ser aceptable. Esa corrupción es abominable ante los ojos de la sociedad.